La primera forma de vida conocida en la Tierra, algunos científicos creen que fue el procariota. Se piensa que este simple organismo unicelular apareció en la Tierra hace unos 3.500 millones de años. Luego evolucionó y aparecieron las cianobacterias. Probablemente fueron los primeros organismos en usar la fotosíntesis y producir oxígeno, lo que mejoró enormemente la atmósfera y el medio ambiente de la Tierra. Pero, ¿cómo llegamos de ese organismo unicelular a pulpos con muchos tentáculos y mamíferos con todos sus órganos? Bueno, es debido a la evolución. Puede hacer que los animales y las plantas sean muy complejos, pero ¿alguna vez se invierte? Claro, los científicos llaman a esto devolución, pero en realidad no es así. La evolución no vuelve atrás y repite lo que hizo antes. La devolución significa que los animales u organismos pierden parte de la complejidad que tenían en el pasado. Un buen ejemplo de esto es el mixozoa, que es un pequeño parásito que no tiene boca, sistema nervioso ni intestino. Tampoco tienen mucho material de ADN. Se pensaba que estos parásitos eran simples organismos unicelulares, pero luego los científicos descubrieron que en realidad eran animales que habían perdido muchas de sus características porque ya no las necesitaban. Entonces, realmente parece que regresaron a una etapa más simple en su evolución. Sin embargo, no nos emocionemos demasiado. La evolución no funciona como las actualizaciones de tu computadora. No puedes simplemente cancelar la última actualización si no te gusta. Miremos a los peces que habitan en cuevas, los cuales la mayoría de las veces no tienen ojos. Esta característica no significa que estos animales regresaron a una época en la que sus antepasados no los tenían. En cambio, el proceso a través del cual se habían estado desarrollando sus ojos se detuvo antes de terminar. Más aún, si se pierde parte de la complejidad de un animal, puede haber otras características invisibles que se desarrollen en su lugar. En los peces de las cavernas, la pérdida de sus ojos puede compensarse con otros rasgos útiles como órganos que pueden sentir vibraciones en la oscuridad. Estos órganos se pueden encontrar en las cuencas vacías de los ojos de los peces. La razón por la cual la evolución no vuelve a etapas anteriores es simple. Los cambios llevan a otros cambios. Esto hace que sea difícil deshacer una actualización específica. Por ejemplo, cuando los peces de las cavernas desarrollaron ojos, también se produjeron algunos cambios en la estructura de su cráneo. El hecho de que ya no necesiten tanto ver no hace que los peces también pierdan las cuencas de los ojos. Además, la evolución no tiene como objetivo crear animales más complejos, solo favorece las características que hacen que un organismo encaje mejor en su entorno. La pérdida de características más complejas puede hacer que un organismo se adapte mejor a su nuevo entorno. Y es que es más eficiente dejar de desperdiciar energía en órganos que en realidad no usas. Cuando lo miras de esta manera, la evolución siempre está avanzando. Es simplemente seleccionar características, algunas nuevas, otras más antiguas, que mejoran la aptitud del organismo en su hábitat. Ahora, hay un grupo específico de animales que realmente se sumergió en la devolución. Se llaman tetrápodos marinos e incluyen ballenas, delfines, focas y tortugas marinas. Realmente han cambiado mucho en los últimos 350 millones de años, moviéndose del mar a tierra firme y de vuelta al mar. Cada vez que se transformaban, tenían que cambiar la forma en que vivían, la forma de su cuerpo y la forma en que usaban sus sentidos. Los científicos realizaron un nuevo estudio y analizaron mucha información sobre cómo los animales terrestres cambiaron para poder vivir en el océano. Hace unos 250 millones de años, los animales terrestres comenzaron a regresar al mar. Esto sucedió después de la extinción masiva del Pérmico-Triásico, también conocida como la extinción masiva más severa en la historia de nuestro planeta. Muchos animales se perdieron durante ese tiempo, tanto en el océano como en la Tierra. El planeta tardó unos asombrosos 10 millones de años en recuperarse. Algunos animales, como las serpientes, incluso han ido y venido varias veces entre vivir en el océano y en la Tierra. El estudio también menciona que los elefantes podrían haber vivido en el agua durante algún tiempo, pero no está claro si era el océano o simplemente agua dulce. La forma en que funciona la evolución en la naturaleza es mucho más compleja que simplemente ir y venir entre características. Tomemos, por ejemplo, la evolución convergente, que es cuando diferentes criaturas evolucionan independientemente unas de otras, pero terminan teniendo rasgos similares. Mientras todavía estamos mirando criaturas en el océano, detengámonos y comparemos tiburones y delfines. Es la forma más fácil de ver cómo funciona la evolución convergente. A juzgar únicamente por su apariencia, se ven muy similares. Criaturas que viven en el agua con algunas especies que tienen aproximadamente el mismo tamaño. Bueno, por sorprendente que sea, los tiburones y los delfines en su mayoría no están relacionados. Los tiburones son peces, y cerca del 40% de ellos se reproducen poniendo huevos. Han evolucionado para tener la capacidad de sentir sangre en el agua para alimentarse. Los delfines, por otro lado, son mamíferos. Algunos son realmente amigables y tienen una vida social mucho más interesante que los tiburones.
Basta con mirar a los delfines nariz de botella. Estas peculiares criaturas tienen sus propios sonidos especiales que usan de manera similar a como los humanos usan sus nombres. Suenan como silbidos. Utilizan este tipo de sonidos para presentarse y también pueden aprender otros nombres para poder comunicarse mejor entre ellos. Claro, los tiburones y los delfines tenían un ancestro común, pero vivió en el mar hace casi 300 millones de años. Charles Darwin fue probablemente uno de los científicos más expertos en lo que respecta a la evolución. Estaba asombrado por los diferentes tipos de animales y plantas que existen en la Tierra. Los científicos estiman que hay cerca de 1 billón de especies diferentes en total en nuestro planeta. Pero, ¿cuánto tiempo tardaron en desarrollarse estas especies? La respuesta es diferente para la mayoría de las criaturas y depende de su entorno. Para algunos sucede rápidamente y los cambios se pueden ver a lo largo de la vida de una persona. Para otros, lleva millones de años. La velocidad a la que se forman nuevas especies depende de la rapidez con la que se reproduce una criatura. Las bacterias, por ejemplo, pueden reproducirse muy rápidamente, por lo que pueden convertirse en nuevos tipos en poco tiempo. La especiación es cuando un grupo dentro de una especie se separa de otros miembros de su especie y desarrolla sus propias características únicas. Esto puede suceder rápidamente en los insectos, como las moscas de la manzana que solían comer plantas de espino. Ahora hay otra variación de la misma especie que también come manzanas. Se consideran dos grupos diferentes y son el primer paso para convertirse en una nueva especie. Esto también puede suceder rápidamente en las aves. Un pinzón puede mudarse a una nueva isla y reproducirse con un pájaro nativo, creando un nuevo grupo de pájaros que son diferentes de ambos padres. Pero no siempre está claro si estos nuevos grupos seguirán siendo diferentes durante un largo periodo de tiempo. Bien, las criaturas que rompieron el récord en la creación de nuevas especies viven en el lago Victoria de África. Se llaman peces cíclidos. 300 especies diferentes se desarrollaron muy rápidamente a partir de uno solo. Esto sucedió en menos de 12.000 años, lo que puede parecer mucho al principio. Pero, para entender qué tan rápido fue esto, deberíamos mirar a los animales que tuvieron que cambiar debido a algunas barreras físicas. Por ejemplo, las serpientes llamadas boas en América y las pitones en África y Asia se convirtieron en especies diferentes después de la separación de sus continentes. Esto llevó millones de años, pero si la evolución siempre se asegura de que los animales tengan las mejores características disponibles, entonces, ¿cómo es que algunos animales se extinguen antes que otros? La ballena azul existe desde hace mucho tiempo, unos 4,5 millones de años, pero los neandertales solo existieron por un corto periodo, unos cientos de miles de años. Tampoco hay una respuesta simple a esta pregunta. El tiempo que duran la mayoría de las especies antes de extinguirse depende del animal en sí y del periodo de tiempo. Sabemos que los mamíferos generalmente duran entre 1 y 2 millones de años, pero en la era cenozoica, los últimos 65 millones de años, los mamíferos han durado un promedio de 3,21 millones de años, y aquellos de mayor tamaño duran más que los pequeños. Los invertebrados, como los insectos y los gusanos, pueden vivir incluso más, entre 5 y 10 millones de años en promedio. No podemos saber con certeza cuántos animales están desapareciendo en este momento porque, en primer lugar, no sabemos cuántos animales hay. Muchas criaturas, en su mayoría insectos, aún no han sido descubiertas. Entonces, si no sabemos que existen, no sabremos que se están extinguiendo. También es difícil saber si un animal realmente se ha ido porque, a veces, simplemente se está escondiendo.